Muy bien, la charla de hoy día voy a tratar de comprimir un poco el tiempo porque entiendo que nos hemos movido un poco el horario, ¿ya? Y es sobre arquitectura digital del Estado peruano. Esta charla, ligeramente diferente, fue presentada en el gobierno de Beijing, en China, en Rusia, con grupos de hackers, en Estados Unidos, con los que diseñan los centros de datos para Facebook, en México, con gente que ha diseñado la arquitectura digital del Estado mexicano, y con el jefe de gobierno digital de Estonia, además de haber sido presentada en el Perú, por ejemplo, en Consejo de Ministros, con el presidente de la República un par de veces y cosas por el estilo. Tiene algunos cambios pequeñitos, pero fundamentalmente la esencia es la misma. Quiero empezar preguntándoles una cosa básica. ¿Cómo sería el plan estratégico de un país como China o como Corea? ¿No? ¿Qué cosas se habrán preguntado los chinos o coreanos hace 50 años para construir lo que en este momento tienen operativo y funcionando, ¿no? Y yo lo resumo con tres preguntas. La primera pregunta que quiero que ustedes me la respondan es, ¿queremos utilizar esta cosa tecnológica, ¿no? Como quieran llamarlo, esta cosa tecnológica, vamos a utilizarla, pero quiero provocar un crecimiento lineal en el país o quiero provocar un crecimiento exponencial? ¿Qué dicen? Exponencial. Eso significa que estamos buscando un acelerador. No estamos buscando algo que nos haga avanzar, estamos buscando algo que nos haga acelerar. Es muy importante, ¿de acuerdo? Los mecanismos que tiene el Estado peruano en este momento, la gran mayoría, nos ayudan a mejorar un milímetro por todo lado. Nos hacen avanzar de forma muy lenta, al estilo de hace 100 años, ¿no es cierto? No hay que olvidar que este país, y espero con esto que nadie se ofenda, porque esto no tiene nada de personal, este país ha sido diseñado por abogados de hace un siglo, ¿no? Y hace un siglo yo tenía tiempo para presentar el papelito en Lima, en mesa de partes, con sellito en cada hojita, visto bueno, ¿no? De todas las áreas involucradas. Hace un siglo tenía, porque además los expedientes llegaban de 2 en 2 por semana y además yo tenía tiempo, ¿no? Hoy en día me puede llegar 1 millón de datos en un segundo. La situación es muy diferente. Segunda pregunta que les quiero hacer. Quiero que esta cosa tecnológica se aplique a un sector productivo o a todos los sectores productivos. A todos. Significa que estoy detrás de algo transversal aquí. ¿Ok? Estoy detrás de algo transversal. La tercera pregunta. ¿Quiero que esto me sirva para decenas, para miles o para millones? Para millones. Significa entonces que estoy buscando crear algún artefacto tecnológico que sea un acelerador transversal escalable. Si yo hago cualquier propuesta tecnológica a nivel de un país y esa propuesta tecnológica no es para acelerar, no sirve. Si no es escalable, no sirve. Y si no es transversal, tampoco sirve. Y lo que nosotros hemos venido haciendo en el Perú es crear de todo y cada uno por su lado cosas que no cumplen con estos mínimos. Entonces, por eso tenemos lo que tenemos en este momento. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a buscar explicar en esta presentación. ¿De acuerdo? Sigo entonces. El Estado peruano en números, ¿no? Algunos números del Estado peruano. El Estado peruano solamente en FONAFE gastaba encima de 2.000 millones, es decir, como unos 600 millones, 500 millones tal vez, entre 500 y 600 millones de dólares al año en temas de tecnología. Construir un data center de las dimensiones de Facebook es para que tengan una idea, es más o menos todo el área verde del Estadio Nacional, digamos, de ese tamaño. Eso cuesta 75 millones de dólares. Nosotros gastamos más de 500 millones de dólares y no tenemos nada parecido. Significa que aquí el problema no es plata, aquí el problema es otro, ¿no es cierto? No estamos direccionando bien o no estamos entendiendo bien de tecnología. O pensamos que esto se resume a la transformación tecnológica. Muchas veces la gente piensa que se resume a entender Excel, PowerPoint y Word, ¿no? Vamos a darle cursos de capacitación en Excel, PowerPoint y Word y ya sabes leer correo electrónico y estás en las redes sociales, entonces ya eres tecnológico, ¿no? Entonces, y sabes bajarte apps también, ¿no? Porque con esto del ChatGPT, ahora te bajas un app y ya tienes el IA, ¿no es cierto? Entonces has trabajado recontra desordenado en tu empresa durante 20 años, pero si te bajas un app, seguramente todo va a comenzar a estar ordenado mágicamente, ¿no? Y no es así, ¿no? ¿Correcto? Sigo. El Estado peruano, esto se está demorando más de 2 segundos, ¿ah? Ahí está. Tiene 15.500 centros hospitalarios. Esto estoy hablando de postas, hospitales grandes, chiquitos, ¿no? Centros de salud en general. Tenemos 48.000 locales escolares
Esto significa, en cada local escolar pueden funcionar varios servicios educativos. La primaria es uno, la secundaria es otro, el nivel técnico es otro. Tenemos 114.000 servicios educativos, tenemos 400.000 docentes. Si es que alguno de ustedes tiene a alguien en la familia o algún amigo que es profesor en colegios, vas a ver que, ¿quieres cambiarlo? ¿Sí? El otro funcionaba mejor, ya. Entonces, si es que alguien tiene amigos que son profesores de colegio, sabe que en diciembre los profesores no pueden subir las notas en cualquier momento, que les asignan un horario y te puede tocar de 2 a 2:30 de la mañana para que subas tus notas. ¿Por qué? Porque una cosa es que suban 2 o 3 docentes las notas hacia el servidor del Ministerio de Educación y otra cosa es que suban 400.000 de forma simultánea y que cada uno suba 50 alumnos. Eso es una monstruosidad, ya tiene volúmenes muy altos, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está la base de datos del Ministerio de Educación? En el Ministerio de Educación. Oye, ¿yo me puedo conectar si somos 2 o 3 profesores? Sí, si somos 400.000 va a generar un colapso, porque estás generando un cuello de botella en la red y además después tienes que tener otro cuello de botella en el procesamiento, en el servidor, y tienes otro cuello de botella en la base de datos porque está en un solo lugar. Entonces, estamos haciendo 3 cosas mal hechas y eso sucede en todas las entidades del Estado. Si yo me voy al MEF, ¿dónde está la base de datos del MEF? En el MEF. ¿Y dónde está el centro de datos del MEF? En el MEF, ¿no es cierto? ¿Y dónde está el centro de datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, nosotros hemos diseñado el asunto mal y por eso es que no funciona. Pero en muchos casos, las personas que entran, a veces ni siquiera son tecnológicos y entran y toman decisiones en papelito o sacan normas y la norma no es lo que produce que el servidor funcione más rápido. La norma no es lo que produce que el software comience a utilizar 4 núcleos de procesamiento donde antes utilizaba 1. La norma no me hace nada. La norma es algo absolutamente lento en relación a la velocidad que esta cosa tiene. Siguiente. Tengo 25 regiones, 196 provincias, 1.900 distritos en todo el Perú, muchos de ellos con menos de 5.000 habitantes. Tenemos más de 90.000 centros poblados. La internet no está bien distribuida, es cierto, pero son 90.000. Yo no puedo solucionar los problemas para San Borja en Lima, para Miraflores en Lima, y pretender o suponer que eso ya está listo para que funcione en todo el Perú, ¿no? Y cuando alguien se queja de Puerto Maldonado, pues le digo, mira, qué atrasados esta gente de provincias, ¿no? O sea, a mí me lo han dicho varias veces, ¿no? Como yo soy de Arequipa, yo le digo, no, yo no soy provinciano, yo soy arequipeño. Pero varias veces existe ese comentario flotando, ¿no? Entonces, tengo 90.000 centros poblados. El hecho de que algo funcione en la base de datos en Miraflores, en Lima, no significa que esté listo para soltarlo a todo el Perú, porque cuando lo suelte a todo el Perú voy a generar un cuello de botella tremendo hacia esa base de datos en Lima. ¿Correcto? Paréntesis. Una de las peores decisiones tecnológicas es poner bases de datos en la costa. Y Lima es de las peores decisiones y eso es lo que ha hecho el Perú durante décadas. Por muchas razones que también las voy a explicar. Si yo me voy al Ministerio de Trabajo, miren lo que encontramos. Encontramos que dentro del Ministerio de Trabajo había 140 bases de datos distintas, separadas. Básicamente cada una en su oficina. ¿Ya? Si yo me voy a otro ministerio, como ese es el caso del Ministerio de Producción, encontramos 160 bases de datos distintas. En el Ministerio de Educación encontramos 150 bases de datos distintas. Entonces imagínense a quien esté a cargo de un ministerio, a cargo de la Presidencia de la República. Dice, ¿sabes qué? Vamos a dar un bono. Listo, vamos a dar un bono. ¿A quiénes? A los que cumplan ciertas condiciones. Pero lo quiero hoy día, ¿no? Lo quiero inmediatamente. El primer problema que tengo es que la información está en 150 bases de datos. En una tu apellido está bien escrito, en la otra está separado, en la otra está junto. Está incompleto tu apellido, tu nombre, ¿no? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo es posible que no pretendas tener errores en una situación así si tú has creado el caos? ¿Cierto? Es bien chistoso porque cumplimos la norma, ¿no? Cumplimos la norma. Y los abogados estarán súper contentos con eso, pero nos están llevando a la época prehistórica. Porque esto no se puede mover a esa velocidad. No se puede mover a esa velocidad. ¿Ok? Tengo muchas más cosas que comentar acá. Ministerio de Agricultura son 38 millones de hectáreas en todo el Perú, 30% de la superficie de todo el Perú. Imagínense el ministro de Agricultura que en este momento detecta que Japón tiene una demanda altísima de fresas y dice, ok, tenemos que sembrar fresas porque para el próximo año hay una gran demanda, ¿no es cierto? Excelente. Muy bien, pero ¿sabes cuál es el primer problema? Que tiene que comunicarse con 2.8 millones de productores agrarios. ¿Cómo va a hacer eso en Excel? ¿Qué debería hacer? Debería entrar a un tablero y decir, oye, ¿cuáles son las áreas cultivables aptas, ¿no es cierto?, para cultivar fresas, por ejemplo, tal. Muy bien.
Listo, mensaje para todos, señores, este es el canal de comunicación, hay que sembrar fresas, por aquí es el canal de venta, el ministerio va a recolectar toda esa información y se acabó. Eso no debería tomarme más de 1 o 2 minutos. Yo he sido asesor del ministro de Educación y del presidente de la República y era una pesadilla, no porque la tecnología no permita hacer eso, sino porque hay trabas burocráticas terribles. No se puede mandar un correo electrónico a todos los docentes para decirles feliz día del docente, porque hay que contratar una empresa, ¿no es cierto?, para que haga el envío masivo y no sé qué tantos. Si todos tienen correo electrónico, todos tienen WhatsApp, todos tienen Telegram, es fácil resolver ese problema, ¿no? ¿Sigo? El Perú pierde más de 24.000 millones al año en corrupción, ¿no? Datos del 2021. ¿Ok? Entonces, ok, el gran problema es que los datos no están integrados, ¿no? Muy bien. La presentación está con el código QR, en este momento está medio bloqueado por esta slide, pero en los otros slides se va a ver, ¿ya? Ok, entonces sigo. Voy a dar un pequeño ejemplo de qué cosa es lo que debería pasar, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que debería pasar? Lo que debería pasar es que nosotros deberíamos crear miles y miles de piezas, ¿no?, pero con estándares. El Estado peruano no pone estándares tecnológicos. Entonces, básicamente, cada institución del Estado crea la pieza tecnológica que le da la gana, utiliza la base de datos que le da la gana, utiliza el lenguaje de programación y la metodología que le da la gana. Entonces, tengo un distrito que después hace las cosas razonablemente bien, pero funciona porque es un distrito chiquito, y después quiere intercambiar datos con SUNAT. Listo, y la SUNAT es una pieza tecnológica distinta. La SUNAT quiere intercambiar con la RENIEC y son dos piezas diferentes, ¿no es cierto? Ahora imagínense llevar esa diversidad de piezas tecnológicas sin estándares a 100.000. Imagínate que yo entro en tu casa y en tu casa a la entrada tengo unos enchufes de 7 patitas y funcionan con 14 voltios. Pero nos vamos a la cocina y en la cocina hay enchufes de 9 patitas diagonales, ¿no es cierto?, y que funcionan a 73.5 voltios. Nos vamos un poquito más allá y hay otro de un pin, ¿no es cierto?, y que funciona a 1.5 voltios. Así está hecho el Estado, pues, porque cada uno ha hecho sus piezas distintas sin estándares. Y en medio de ese desorden, que deberíamos tener algún estándar, aparece alguien genial y dice, no te preocupes, yo te voy a conectar. Vamos a hacer un proyecto para crear adaptadores. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, un ejemplo en educación. Esta profesora, que está haciendo una evaluación probablemente, es una de las 400.000 docentes, ¿no es cierto? Pero si yo soy de computación, yo no veo a los alumnos y a los profesores, sino que detrás miro que se comienza a generar una red de datos. Hay un montón de datos interconectados, ¿no es cierto? Los datos interconectados. Ahora lleven esto, esta malla puede ser la malla generada por un alumno. Son las notas de cada uno de sus cursos, los colores, a lo largo de toda su formación primaria o de toda su formación secundaria. Eso es lo que se genera detrás en la base de datos. Es un grafo, se llama, ¿no es cierto? Ahora imagínense cómo sería el tamaño del grafo de un país que tiene 13 millones de estudiantes. Tremendo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces tengo que estar preparado para que eso suceda. Esto no se trata de cómprate la última licencia del último paquete, ¿no?, el más carito, y con eso ya vamos a solucionar todo, porque no funciona así. Entonces, si yo soy de computación, me doy cuenta que cuando llevo cosas a la nube, es tanta información la que esto genera allá arriba que no entra en un solo computador. Y si no entra en un solo computador, mi base de datos ya no puede estar en un solo lugar, tiene que ser una base de datos distribuida. ¿Ok? Si yo trabajo, por ejemplo, en Oracle, esto no puedo resolverlo en Oracle. Si trabajo en Microsoft SQL Server, tampoco puedo resolver esto. Porque no han sido soluciones diseñadas para que corran en 10.000 máquinas simultáneas. Puedo correrlo en 2, en 3, de repente por ahí haciendo algunos artificios, pero no puedo correr esto en 10.000 máquinas. Y cuando estoy hablando de algo del tamaño de un país, ya no estoy hablando de cosas pequeñitas. Entonces mi base de datos no puede estar en un solo lugar, tiene que estar totalmente descentralizada y distribuida, quebrada. Lo cual significa que el software que yo haga no puede correr en un servidor, tiene que correr de forma totalmente distribuida. Si ustedes entran a google.com y yo entro a google.com y estamos sentados a 1 metro de distancia, el servidor que me atiende a mí no es el servidor que te atiende a ti. De repente a ti te está atendiendo un servidor en París y a mí me está atendiendo un servidor en México. ¿Correcto? Porque es un sistema totalmente distribuido. Bueno, eso mismo pasa en el Perú, pues. A nivel mundial, ¿qué base de datos utiliza Amazon? Utiliza una base de datos que se llama Aurora, o se llamaba Aurora, porque siempre van cambiando.
¿Cómo se llama la base de datos que utilizaba Facebook? Se llamaba Cassandra, ¿no? Y tiene sus evoluciones por ahí. ¿Cómo se llama la base de datos que utiliza Google? Se llama BigQuery. Ninguna de esas es Microsoft SQL Server, ninguna de esas es Oracle. Porque nosotros pretendemos hacer algo que hace más de 25 años ya se demostró que era obsoleto. Y seguimos en esa línea. Y queremos resultados diferentes todavía, ¿no? Estamos pretendiendo de repente alcanzar a Corea, pero hacemos las cosas súper mal, ¿no? Entonces, después de que si yo no me doy cuenta que hay tanta información detrás de un solo clic, cuando yo doy clic en un aplicativo, detrás de ese clic yo puedo capturar quién lo hizo, a qué hora lo hizo, qué día de la semana lo hizo, en qué lugar geográfico estaba ese celular, ¿no es cierto? Cuánto era el ancho de banda de subida, de bajada, cuántos procesadores tenías, cuánto de memoria utilizas, ¿no? Cuánto es la latencia, etcétera. Toda esa información yo la puedo capturar en cualquier clic, ¿no? Entonces ahora imagínate que yo ni siquiera me doy cuenta de toda la potencia que tiene un clic, entonces el resultado es que no capturo nada. Ninguna institución del Estado donde yo doy clic en cualquier pantalla, no estoy capturando toda esa información. Fácilmente puedo capturar como 20 datos detrás de un clic, pero no lo estoy haciendo. Entonces estoy en el nivel 0. Pero imaginémonos que yo comienzo a capturar todo. Si yo comienzo a capturar todo, entonces voy a tener otro problema porque la información no va a venir de 5 en 5, va a venir de 10 millones en 10 millones por segundo. Gran volumen, altísima velocidad. Y este escenario es el escenario que me lleva a que yo comience a hablar de Big Data, por ejemplo. ¿Cierto? Nos gusta hablar de Big Data, pero no entendemos el fundamento y queremos que la cosa funcione, ¿no? Siguiente nivel es que yo tengo que procesar toda esa información. Entonces, una cosa es que me lleguen 5 datos por hora y otra cosa es que me lleguen 10 millones de datos por segundo. Si me llegan 10 millones de datos por segundo y 10 millones más y 10 millones más, no puedo estar procesando todo eso en Excel, pues. ¿No? El Excel es una solución que me permite manejo de datos en muy baja escala. Cuando el asunto va creciendo y las empresas se acostumbran mucho a las hojas de cálculo, ya tienen un bloqueo inmediato. Cuando yo proceso tanta información en tantos computadores, necesito entender qué significa procesamiento paralelo, significa procesamiento distribuido. Y en ese momento recién me meto a hablar de la nube. En el Perú nos metemos a hablar de la nube primero y después pretendemos que esto va a correr solito, ¿no? Para los que no sepan esto, ¿no? O sea, si mi programa de software no fue diseñado para utilizar múltiples núcleos de procesamiento y yo lo pongo en un maquinón de Amazon que me lo dan gratis con 10.000 procesadores, ¿ok? Si mi programa fue diseñado de forma secuencial, va a utilizar un único procesador. No va a utilizar 10.000. Voy a perder toda esa plata porque no fue pensado así. Si yo no sé programar programación paralela o programación distribuida, esta cosa no va a correr de forma distribuida solito. Esto no es magia. Tienes que haberlo pensado así antes, ¿no? Y después de que yo ya soy capaz de procesar tanta información, recién se sientan a tomar decisiones. El presidente de la República, los ministros, etcétera, están en el nivel 3, pero el Perú está en el nivel 0 en muchos aspectos. ¿No? ¿Sigo? Ok. Cada pieza es una institución y todas son piezas heterogéneas. Todos hicieron su pedacito de rompecabezas sin consultar a nadie y tenemos esto de aquí. En este desorden, porque esto no es orden, ¿no es cierto? En este desorden nosotros pretendemos que todo fluya, ¿no? Y entonces nos gusta hablar de transformación digital y todas esas cosas, pero esta cosa no fluye así, pues. No puede fluir. Yo no puedo armar con esto un edificio de 100 pisos de altura. Puedo armar una torrecita de 10 centímetros, ¿no? Más o menos, podría hacerlo. Pero no de 10 pisos de altura, ¿ok? ¿Sigo? Esto que yo les comentaba hace un rato. Cada uno hizo su enchufe, ¿no es cierto? Y en función de eso es que queremos que toda esta cosa funcione. Y existe algo llamado plataforma de interoperabilidad del Estado que básicamente es, mantén tu desorden, que yo voy a hacer el adaptador y yo te conecto. Entonces, cuando yo te conecte a ti, Sunat, con RENIEC, ese adaptador que me ha tomado un mes en hacerlo, no me sirve de nada para conectar la Municipalidad de San Borja con el Ministerio de Educación, porque son enchufes diferentes, ¿correcto? Y ahí tenemos el problema. Y esto lo hemos llevado a una escala de Estado. Tenemos la PIDE instalada en todo el Estado, ¿no? Habrá gente que diga, estamos avanzando, ¿no? O sea, sí, pues, hay gente que, de hecho a mí me lo han dicho varias veces, ¿no? ¿Por qué no miras el vaso medio lleno? ¿Por qué miras el vaso medio vacío, no? Si estamos avanzando. Sí, pues estamos avanzando, ¿no? O sea, tengo mis dudas, ¿no? Tengo derecho a tener un poco de dudas, ¿ok? La Internet. Miren cómo está conectado esta serie de puntos. Aquí pueden haber 1000 puntos. Miren cómo están conectados. Esta penetración de Internet, alguien puede decir, estamos llegando a más colegios, a más instituciones de Internet en todo el Estado. Yo te digo, sí, pero ¿te has fijado que en ese Internet, si yo corto una línea, el gráfico se desconecta?
¿Sí o no? Si yo corto una línea, un segmento, se quiebra en dos, cualquiera. Entonces, esto no es tolerante a fallas. El Perú ha hecho un uso abusivo de este tipo de conexión. ¿Okay? Ha hecho uso abusivo de este tipo de conexión. ¿Okay? Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo debería ser la Internet en un país medianamente razonable, no? Debería ser Internet cruzada por todo lado, más tolerante a fallas. Si se cae un servidor, todo sigue funcionando. ¿Okay? Y el Perú tiene, esta es la red de fibra óptica que tiene Perú, más o menos. Se dan cuenta que yo me muevo un poquitito de Lima, un poquitito fuera de Lima y ya estoy desconectado. Por eso es que en el mismo Lima, en distritos alejados, un niño se tiene que subir a la punta de un cerro para agarrar señal. ¿Correcto? Porque no hemos hecho una buena internet, ¿no? Voy a avanzar un poquito más rápido para no atrasarme. ¿Ok? Esto me va a tomar 30 segundos. Esto es el mapa de fibra óptica submarina en todo el mundo. ¿Ok? Miren esto. Este punto que está por aquí es Hawái. Este punto que está por aquí es Hawái. Los estadounidenses han hecho las cosas de tal manera que todo pasa por ahí, todo pasa por territorio americano. Y aquí, miren el caso de Chile, miren el caso de Perú. Todo fluye hacia Estados Unidos. Entonces, cualquier correo electrónico que ustedes manden está diseñado para que pase siempre por territorio estadounidense. Lo mismo le pasa a Chile. ¿Qué cosa deberíamos tener? Deberíamos tener redes de fibra óptica directas desde nuestra costa hasta Oceanía, hasta Asia. Si es que realmente queremos algo de independencia, ¿no? Si no, por si no lo saben, en Estados Unidos también existe una ley que dice todo dato que pase por territorio americano o que se aloje en territorio americano, yo lo puedo inspeccionar, puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces pregunta, ¿dónde están tus servidores de Gmail? Arriba. De Amazon también, y las redes sociales también, y los satélites que nos permiten las telecomunicaciones también, etcétera. Todo está arriba. Entonces, ¿qué cosa hago? Ahí me ayudas, por favor. Ahí está, ok. Me faltan 2 slides. Toda la data está en Lima. La mayor parte de la data del Perú está en Lima, ¿no es cierto? ¿Qué sucede si es que hay un terremoto? Y lo mismo le sucede a Chile. Pero Chile es más estrecho, ¿no es cierto? Y si hay un terremoto, no hay dónde escapar. En el caso de Perú es un poquito más ancho, ¿correcto? Y Perú sí tiene dónde escapar. Entonces, una de las peores decisiones que nosotros tenemos es poner nuestra data en la costa. ¿Y por qué es una peor decisión? Porque aquí tenemos el fenómeno del Niño, tenemos la falla de Nazca y todas esas cosas. Y además tenemos estas temperaturas en el verano. No estoy hablando de poner 5 máquinas, estoy hablando de poner 20.000 máquinas. Y cuando tú pones 20.000 máquinas, esa cosa sí calienta. Entonces yo no puedo poner algo que calienta en un lugar caliente. No es muy inteligente, ¿no? ¿Correcto? Porque el sistema de refrigeración de un centro de datos consume como 45% dedicado al sistema de refrigeración. Entonces eso hay que saberlo, ¿no? Entonces no puedo poner centros de datos en la costa, no puedo poner centros de datos en la selva, debería utilizar nuestra maravillosa sierra, ¿correcto? Entonces mira, esta es una mala decisión, pero ya se tiene así. ¿Dónde debería tener otros centros de datos? Porque la recomendación mundial es que debo tenerlo en 3 lados siempre. Entonces debería tener uno más o menos en la Sierra Sur y otro en la Sierra Norte, y esos 3 deberían formar un anillo. Si yo quiero conectar el norte del país, debería salir de ese punto norte. Y si quiero conectar el sur, desde el punto sur. Y toda la costa también ya tiene pues un poco más de fibra óptica. Y además yo debería tener internet de penetración, por ejemplo, entre Piura, Amazonas hasta Iquitos, y de Iquitos a Pucallpa, Puerto Maldonado, Puno y Tacna. Debería formar un anillo. De tal manera que si algún servidor se cae, todo sigue funcionando. ¿Correcto? Y además debería tener conexiones hacia afuera, ¿no? Hacia Asia, como ya lo dije hace un rato, ¿no? Hacia Brasil de forma directa. A la altura de Iquitos, pero en el lado brasileño, está Manaus. Y Manaus es un polo de desarrollo tecnológico muy fuerte en Brasil, pero no tenemos conexión directa, ¿no? Entonces, esto no es un problema de tecnología, esto es un problema de seguridad nacional. Porque si es que algo falla aquí y tenemos todo concentrado en Lima, nosotros no podemos pretender que el sistema no sé, pues de primeros auxilios, si es que hay un terremoto, siga funcionando si nosotros lo hemos puesto frente a la falla de Nazca, ¿no? ¿Ok? Necesitamos que todas las propuestas tecnológicas sean propuestas con escalabilidad horizontal. Eso significa que puedan desplegarse en 5, en 10, en 20 y en 10.000 servidores. No en 2, no en 3. Y además necesito que estén distribuidos de forma geográfica.
Necesitamos que todo esto, todas estas propuestas, ahí me falló el clic, que no está, ahí está, ok, funcionen 24 horas al día. Necesitamos que no consuman tanta energía eléctrica. Necesitamos que no sean agresivas con el medio ambiente, ¿no? Necesitamos también que sean realmente instrumentos de inclusión social y de descentralización. El hecho de que yo esté en el Ministerio de Educación no significa nada que mi base de datos tenga que estar ahí al costado mío. Eso no le da ninguna seguridad, porque yo no lo voy a estar cuidando todo el día, ¿no? Necesitamos que esto ayude al desarrollo de las regiones, necesitamos que esto sea robusto. Si es que yo quiebro alguno de los eslabones, todo debería funcionar y todo debería tener trazabilidad, ¿no? Si yo doy un clic, debería haber un montón de rastro, respetando la privacidad y todas esas cosas, pero tengo que tenerlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo construyo esto, no? Primero, mejoro la conectividad, pero eso es solamente un factor, ¿sí? Mejoro la conectividad. Eso es toda la línea Ploma que está por abajo y la internet que está por allá. Encima de eso voy a poner servidores, ¿no? Voy a poner servidores distribuidos, no en el mismo lugar y no en la costa, ¿no? ¿Ok? Entonces puse 5 servidores, mega servidores, ¿de acuerdo? Encima de esos mega servidores voy a tener que tener alguien que administre esos 5 servidores o 1000 servidores. Eso es una especie de orquestador. No le he puesto sistema operativo porque esto es algo un poquito más cargado que un sistema operativo. El Windows, por ejemplo, ha sido diseñado para administrar una máquina, la máquina de tu casa, es un desktop, ¿no es cierto? Si yo quiero instalar y si yo quiero utilizar 10.000 máquinas como si fuesen un solo computador, eso es Linux. Eso no puede ser Windows. Todo el Estado trabaja muy fuertemente amarrado a Windows. Entonces ya nos están poniendo la traba encima, ¿de acuerdo? Esto tiene que ser Linux. Para los que no sepan, Amazon corre en Linux, Facebook corre en Linux, Google corre en Linux, ¿no es cierto? El Zoom corre en Linux, o sea, nosotros usamos Linux. El Android de los celulares es Linux, el iOS de Mac es un Linux, ¿no? Es un FreeBSD o por ahí, pero todo eso es Linux. Lo que pasa es que nos han acostumbrado a pensar que debo usar Windows, digamos, ¿no es cierto? Pero tengo todo para cambiar. Encima de este sistema operativo pongo la base de datos, pero la base de datos no está en un solo lugar, sino que va a estar totalmente distribuida y no aparece la base de datos. No sé si me ayudas ahí, porque no aparece. Ahí está, ahí está. Está llegando la base de datos. Muy bien. Encima de la base de datos comienzo a generar otros elementos que son microservicios. Los microservicios son enchufes chiquititos para consumo de información. Por ejemplo, a la SUNAT yo le paso un RUC y me devuelve la razón social. A la RENIEC le paso un DNI y me devuelve tu nombre y apellido. Es un microservicio, un enchufe chiquitito. Todo debería estar hecho con microservicios porque es lo que hoy en día deberíamos tener, ¿no? Y encima de los microservicios comienzo a articular procesos interinstitucionales, ¿no? Entonces ya tengo los procesos. Encima de estos procesos comienzo a generar el software para las instituciones del Estado, ¿no? Aquí de nuevo me está fallando el clic. Ahí está. ¿Ok? Entonces, miren lo que está sucediendo, ¿ya? Yo diseño algo para la policía. ¿Dónde deposita la data la policía? En la misma base de datos que el Ministerio de Educación está consumiendo. Pero la base de datos no está en un solo lugar, sino que está totalmente distribuida. Entonces la data, tu nombre y apellido, está en un solo lugar en el país. Estará en la RENIEC de repente. Pero la SUNAT no tiene por qué volver a duplicar tu nombre y apellido cuando eso tiene una fuente y la propiedad de eso es RENIEC, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, encima de esto, yo puedo comenzar a generar los apps para los ciudadanos. Encima de esto, puedo comenzar a generar los datos de transparencia que todas las instituciones del Estado tienen que publicar. Encima de esto, comienzo a generar los indicadores, ¿no es cierto? Los indicadores de control, estos tableros que les gustan, ¿no? Los dashboards, ¿no es cierto? Estos dibujitos, ¿no es cierto? Ahí, bueno, eso se hace encima de todo este orden, ¿no? Y encima de esto recién se sentarán las autoridades a tomar decisiones. ¿Qué cosa es lo que está pasando en el Perú? Que hay muchísima gente postulando a ese nivel de arriba, ¿no es cierto? Pero todo esto abajo es un desorden completo, ¿no es cierto? Y además lo queremos manejar en papel a la velocidad que dice la norma, ¿no es cierto? El resultado, eso funcionaba cuando tú tenías 5 datos, ¿no? Si yo quisiera tomar lista en este auditorio, ya, ¿sabes qué? Pásame un papel, por favor, y pon nombre, apellido, ¿no es cierto? Como tenemos 2 horas más, entonces, tranquilo, no hay ningún problema. Oye, pero después te equivocaste, no hay problema, te llamo y corregimos, ¿no es cierto? Ok, si quiero tomar la lista en un estadio, el problema es un poquito diferente. Si quiero tomar el control de asistencia en un proceso de elecciones, creo que no funciona, ¿no es cierto? Entonces, cuando algo funciona en chiquitito, pero se nota que no va a funcionar en grande, esa cosa no sirve, no debo ir por ese camino.
por más que a eso le llamen MPV, le llaman prototipo, ¿no es cierto? Hacen una hackathon y sale algo que funciona entre comillas, no significa que está preparado para correr con gran volumen de información. Oye, esto me quedó chico porque tiene una gran demanda. Fácil, comienzo a poner más servidores y esos nuevos servidores que voy a poner, ¿me ayudas ahí? Esos nuevos servidores no tienen que estar en el mismo lugar. Puedo poner servidores en Huancayo, en Cusco, en Piura, donde yo quiera. Esto que está en la parte de abajo, lo plomo, es lo único de hardware que yo tengo. De ahí para arriba todo es software. El sistema operativo puede tomar control en este momento de 10.000 nuevas máquinas. Ese orquestador ya tomó control de las 10.000 nuevas máquinas. Es software, no es hardware. Entonces se propaga rápidamente. Encima de eso, mi base de datos la amplifico a 10.000 servidores nuevos y ya está lista. Encima de eso, los microservicios, que también son software, inmediatamente pueden comenzar a funcionar en 10.000 nuevas máquinas. Y todos los procesos de todas las instituciones del Estado pueden mantenerse totalmente articulados, ¿no es cierto? Y encima de eso comienzo a generar un proceso acelerado para cualquier nueva institución del Estado, ¿no? Entonces, todas esas nuevas instituciones que yo estoy acoplando ahora al ecosistema no tienen que preocuparse de conectividad, no tienen que preocuparse de administración de servidores, tampoco de base de datos, tampoco de quién me va a atender, cuál es el microservicio, si se cayó o no se cayó, toda esa cosa ya desapareció, ¿no es cierto? Encima de eso tengo más tableros de control acá arriba y encima de eso pues habrá más gente que se pueda sentar a tomar decisiones. Todo esto tiene que estar acompañado con una capa de seguridad. En estas condiciones, cuando yo tengo orden, entonces sí puedo comenzar a hablar, por ejemplo, de temas de inteligencia artificial por allá. La inteligencia artificial viene después de la inteligencia natural, ¿no? Por eso se llama inteligencia artificial y ha sido creada por los que se supone que tienen inteligencia natural, ¿correcto? Después de que yo ya estoy en este ecosistema, también es importante prestarle atención a una capa vertical de seguridad y la capa vertical de seguridad tiene que estar activa desde el nivel cable hasta el nivel de los tableros de control y el celular del presidente de la República. En todo nivel hay una capa de seguridad presente. Les pregunto, ¿qué cosa es esto? ¿Esto sirve en educación o no? ¿Y sirve en salud? Sí, ¿no es cierto? ¿Y en el MEF? También. ¿Y en exportaciones? También. Entonces, ¿es transversal o no? Sí, es transversal. ¿Esto nos permitiría acelerar o no? ¿Sí? ¿Ok? Y esto nos permite hablar de millones de transacciones por segundo, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es esto? Esto es, ¿dónde estamos? A ver si aparece. Esto es un acelerador transversal escalable. Esto es el plan estratégico de chino de Corea. ¿Ya? Yo lo he podido deducir porque nunca no te lo explican los chinos, digamos, pero esto es más o menos lo que ellos habían pensado hace como 50 años. ¿Ok? Y de hecho, yo he tenido la oportunidad de hacer esta presentación en el gobierno de Beijing y todos los comentarios fueron positivos, no hubo ninguna corrección, más bien hubieron cosas buenas que ellos también comentaron de aquí. ¿Ok? Y eso es todo. Si desean la presentación, ¿dónde estamos aquí? Bueno, la tienen ahí arriba, el código QR, y no está pasando al último slide, ya termino. Ahí está. ¿No? Está el código QR y está el enlace de la presentación, si es que alguien quisiera. Muchísimas gracias.